Alabado sea el nombre maravilloso y glorioso de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Qué bendición poder estar delante de ustedes con el propósito y la misión de impartir una palabra de Dios, palabra de vida, palabra que transforma. Esas palabras de Dios que están debidamente direccionadas al punto exacto de la voluntad de Dios. Bendigo sus casas, sus hogares, sus vidas. Declaro hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús que sean y serán sostenidos poderosamente por la palabra del presupuesto que ha ligado sus vidas. Todo aquello que está ligado en Cristo, todo lo que está unido a Él, vive como Él vive. La razón de vivir y la razón de la victoria es que tanto estamos ligados a Él, que tanto estamos unidos a Él. La relación de Jesús y su Padre, esa relación tan íntima y profunda, reflejaba la vida de la esencia de Dios constantemente en los hechos y en la vida de Jesús. Esa es la razón por la cual necesitamos estar unidos a Él. Porque Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Y la victoria de la vida es cuando estamos en Él y con Él y para Él. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a continuar sirviéndole al Señor con el fervor y el espíritu dispuesto en las casas de bendición, generación nueva. Unidos como familia, porque ese es el plan y el diseño de Dios, que como familia podamos avanzar, podamos construir sociedad y podamos ser un ejemplo para muchas personas. Dios está haciendo su plan en esta hora y es un plan maravilloso como todos los planes de Dios. Todo plan de Dios lleva como propósito desarrollar la voluntad de Dios, que no siempre es entendida, que no siempre la podemos comprender, pero siempre es buena, muy agradable. Y cuando habla de perfecta, significa que es un plan integral de Dios para nuestras vidas. Gracias, Señor, por enseñarnos a vivir en tu voluntad. Porque vivir en la voluntad de Dios nos hace seguros, nos hace protegidos, nos hace que estamos caminando en lo correcto. Todo hombre y toda mujer debe buscar ardientemente entrar en el camino de la voluntad de Dios, porque es allí donde estamos seguros. Y hoy quiero bendecir grandemente sus vidas con la palabra de Dios, la palabra que bendice, la palabra que restaura, la palabra que hace posible que muchas vidas, por eso cuando recibimos una palabra de bendición, debemos compartir con otros esta palabra para que la bendición sea extensiva, se extienda, se expanda. Gracias a Dios por los días nuevos que vienen, por las oportunidades que en el marco del propósito de Dios se irán revelando a nuestras vidas. Tú irás viviendo dentro de este tiempo. Todo aquel que vaya buscando al Señor con intimidad irá entrando a dimensiones de revelación, de pasión por Dios y de cosas nuevas que vienen, porque el presente de Dios es la manifestación de lo nuevo de su bendición. Y hoy es un día nuevo.
Hoy es un día que no conocíamos. Hoy es un día que no sabíamos la materia ni las circunstancias de este día. Y como día nuevo trae implícito la voluntad de Dios en su plan para ti, para tu casa, para tu vida y para este ministerio. Por eso es importantísimo estar en la expectativa y en el enlace y en la unidad de los días que Dios revela como plan de su voluntad. Porque esos son los días poderosos para vivir. No importa qué tanta dificultad pueda usted vivir en esos días, pero si está en el seno de la voluntad de Dios, de seguro que de allí saldrá tan poderosamente y tan fuertemente como no lo fue ayer. Porque los días de Dios, los nuevos días de Dios, son días que traen mensajes, esencia, presencia. Y es importante meterse allí para comprender, para intimidar, para profundizar en esas dimensiones tan sobrenaturales de la presencia poderosa de Dios. Por eso hoy quiero hablarles acerca del tema que he titulado Estoy atado a una verdad de Dios que tiene fecha de cumplimiento. Estoy atado a una verdad de Dios que tiene fecha de cumplimiento. Qué poderoso. Atado, ligado, unido, asociado, enlazado con Dios. A esa verdad que tiene fecha de cumplimiento. Y quiero que vaya conmigo al libro de Oseas, capítulo número 11, el verso 4. Aleluya. Dice la palabra del Señor: con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus cerviz, y puse delante de ellos la comida. Es la descripción que Dios hace a su pueblo, a ese pueblo que nace de lo más íntimo del corazón de Dios. El pueblo del Señor no es una retórica del lenguaje de Dios. Es un poderoso esto, es una expresión profunda de su corazón. Si estamos en el corazón de Dios, entonces significa que valemos, somos muy valiosos para Él. Porque tu valor no está en lo que manifiestas, tu valor está en lo que eres, en lo que es el plan de Dios para tu vida, el propósito de Dios para ti, lo que te da el valor implícito de ser muy amado por Dios. Y dice el Señor: yo con cuerdas de amor te traje, las cuerdas de su amor, de ese amor que no puede ser comprendido, de ese amor que tiene que ser amado en la corresponsalía, en la reciprocidad de un corazón agradecido. Porque ese amor de Dios tan grande, tan inmenso, superó el nivel de tus errores y los fracasos de tus decisiones. Ese amor es el que mantiene tan vivo el propósito de Dios en tu vida. Ese amor es los ojos de Dios en cada instante y en cada momento de tu vida. Ese amor que necesitamos meternos en el espíritu de Él, porque es muy profundo. Y cuando entramos en Él, también comenzamos a profundizar
en la corresponsalía del amor que debemos tenerle a Dios. Si Dios nos trajo con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, y cuando habla de cuerdas humanas se está precisamente refiriendo a la profundidad, del proceso de un amor que, aunque llega a los humanos, tiene su origen eterno. ¿Cómo entender que la eternidad del amor de Dios se junta, se une con el hombre? Ese es el misterio de ese amor que dice: con cuerdas humanas te atraje. Esto es profundo esto. Te atrajo y te amó con los errores de tu humanidad, con las debilidades constantes de tus decisiones y de mis decisiones equivocadas. Con esas cuerdas de amor nos atrajo y nos ligó a Él, sin importar lo que hacemos, lo que vivimos, sin importar las equivocaciones de años y de meses que hemos cometido, pero más sin embargo nos ató en el destino eterno de su amor. Y eso hace que si estamos ligados a Él, estamos seguros con Él. Eso hace que si estamos ligados completamente a Él, a Dios, significa que donde tú vayas, irá el propósito de Dios y siempre estará vigilándote. Y siempre estará hablándote el mensaje que a veces nos es casi difícil de entender, pero que por la esencia mismo de la naturaleza del mensaje de amor de Dios nos permitirá abrir nuestros sentidos y alguna vez entender: wow, ¿por qué no estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué me tardé tanto en entender que soy un instrumento y un vaso útil para Dios? ¿Por qué permití que el enemigo me engañara de esta manera como me ha engañado? ¿Por qué he vivido tan esclavo durante tanto tiempo en la ignorancia religiosa de nuestros días? Dios, ¿cómo no pude entender esto antes? Lo importante es que el tiempo de la comprensión llegó, el tiempo de la libertad se manifestó. Lo importante es que ahora la puerta se abre para comenzar otra vez. Y es lo grande, porque significa que Dios sigue siendo mi Padre y que Él está en su trono y que sigue amándome tanto como me amó al principio. El amor de Dios no es alterado por tus errores, porque el amor de Dios, su esencia es invariable, inalterable. Es una esencia que no está en el sentimiento. Te trajo con cuerdas de amor, pero te ama con amor eterno. Y ese amor eterno te hace partícipe de los eventos de su reino y de su palabra aquí en la tierra. Por esa razón, tu vida, tu familia, tu propósito y todo lo que eres está atado a una verdad de Dios que tiene fecha de cumplimiento. Y si tiene fecha de cumplimiento, significa que lo que Dios dijo para tus días serán en los días de Dios. Que lo que Dios habló como un tiempo para tu vida sucederá. Porque es imposible que hoy, en el día de tu libertad,
alguien lo pueda estorbar. Es imposible que hoy, que es el día de tu restauración, alguien lo pueda impedir. Es imposible que hoy, que es el día de tu sanidad, alguien lo puede evitar. Cuando una fecha de Dios sale para encontrarse en tus días, es imposible detenerlo. Yo creo que la fecha de Dios ha salido desde el ámbito eterno para entrar en el tiempo de tu presente, para que se cumpla en tu vida, y es imposible evitarlo. Porque toda manifestación de Dios en los tiempos de su cumplimiento no dependen ni de las circunstancias, ni del gobierno, ni del diablo, ni aún de tus debilidades. Por eso a veces Dios sorprende de una manera tan tremenda en nuestras vidas, con bendiciones que uno dice, wow, esto no lo esperaba. ¿Por qué? Porque las fechas del cumplimiento de Dios no están ligadas a tus errores. Están implícitas en el tiempo de su poderoso, en el tiempo de su propósito. Por eso lo que algún día se fue tendrá que regresar, porque su tiempo ya es cumplido. El hijo que alguna vez conoció y se fue, él tendrá que regresar otra vez, porque las cuerdas de amor que te trajeron a ti es la misma operabilidad sobre tu vida, sobre tus hijos. Las economías que se fueron por decisiones equivocadas y hoy han traído sufrimiento a tu vida, ellas tendrán que regresar al corazón de un hombre que ha sido procesado, y tendrán que regresar a una vida que ha sido transformada y con una bendición a la altura de la revelación, oh poderoso, a la altura de la revelación que hay en tu espíritu. Eso te hace más efectivo. Eso te hace un hombre o una mujer más confiable para Dios y para su reino. Y todo lo que es confiable para Dios y para su reino serán bendecidos con la abundancia que nunca imaginaron, porque está más allá. Él hace mucho más grande de lo que tú te imaginas y de lo que tú piensas. La expectativa de tu vida es que en estos días te encontrarás con la fecha con el día del cumplimiento de la fecha divina. Y hasta el diablo se asombrará. Tus adversarios se darán cuenta que valió la pena. Y tú mismo glorificarás al Señor y sabrás que valió la pena esperar, tener la paciencia, por cuanto tú tienes una palabra delante de ti, y una palabra delante de ti significa, hay poder de Dios, significa que hay un trabajo permanente de Dios. Todo aquel que tiene una palabra tiene la manifestación de un trabajo divino de Dios en operabilidad. Y cuando Dios está operando, es imposible que se detenga. Porque el Dios que comenzó la buena obra en ti no parará hasta que sea hecha. Por eso esta palabra de Dios ha venido hoy para alguien que está en expectativa, alguien que ha pasado momentos duros en su vida, no solo por esta situación, sino que ha venido en una lucha tremenda, constante, pidiéndole al Señor, Señor, quiero que me hables, quiero, por favor, que me ayudes, necesito encontrar la libertad a mi vida, necesito encontrar una nueva ruta que me permita, Señor, servirte y ser un hombre, una mujer fiel para ti, como tú quieres y como muchas veces lo he escuchado de parte de tu instrumento. Por eso, el tiempo de la unidad de esta palabra es para ti. Porque ella ha venido hoy para levantarte y para romper esa cadena de opresión que te ha tenido atada durante mucho tiempo.
para romper las cadenas de pobreza mental y pobreza económica, para liberarte de esa cárcel en que te ha tenido el temor de la enfermedad y de la angustia. Hoy es el día de la fecha del cumplimiento de Dios. Porque con esas cuerdas de amor con que el Señor te trajo, con esas mismas cuerdas de amor, estarás atado a Él. Qué lindo es que alguien pueda levantarse y decir: Señor, estoy atado a ti, atado a tu propósito, atado a tu palabra, atado a tu voluntad, atado a los días de tu vida, de mi vida que tú marcaste para mí, atado con mi familia para que tu propósito sea cumplido en mí. No nos sueltes, Señor, de allí jamás. Queremos estar allí y permanecer hasta el último instante del respiro de nuestra existencia. Por eso es importante entender que cuando tú estás atado en esas cuerdas poderosas de amor de Dios, Dios dice en su palabra algo más: y puse delante de ellos la comida, el alimento, el cuidado, y puse delante de ellos. No puse en ellos, lo puse delante de ellos. Significa que cada día está garantizado. Los días de tus días y de tu vida están garantizados en Dios, porque Él ha puesto comida delante nuestro. Por eso el día de mañana está garantizado. Los años que vienen están garantizados. Mientras estés ligado y atado a Él, todo en ti está garantizado. Tu victoria está garantizada. La libertad de este asunto también está garantizado. El que tus enemigos sean totalmente derrotados y avergonzados está garantizado. Está garantizado tu provisión, tu protección. La sanidad es tu garantía porque tienes una palabra y estás atado a una palabra. Está garantizado el que mañana caminarás seguro y que no tendrás temor de terror nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruyan. Por el contrario, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque tú has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, porque Dios a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Iglesia, estos son los días de la conciencia, de la revelación, en saber que estoy atado a la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios determina mis días en la garantía, no de mis fuerzas, sino del poder operante de Dios en mi vida. Alabado sea el poderoso nombre de Dios. Por eso nada ni nadie hará nulo lo que Dios ya determinó con tu vida. Dice Isaías capítulo 46, el verso número 11. Este versículo tan importante del libro de Isaías, uno de los versículos más poderosos de la Escritura. Isaías capítulo 46, verso 11, dice la palabra del Señor, que llamó desde el oriente al ave y de tierra lejana. Mira eso, tremendo. Al varón de mi consejo. ¿Cuántos hijos hoy están en tierras lejanas, pero serán llamados por el Señor? ¿Cuántas bendiciones
se fueron a tierras lejanas, pero serán de allá traídas al varón de mi consejo. ¿Quién es el varón del consejo de Dios? Aquel que tiene el corazón dispuesto siempre para oír, aunque a veces tu capacidad auditiva te haga pensar que lo que oyes es duro, pero siempre lo que viene de la boca de Dios, aunque a veces pueda ser duro, lo es para poder corregir, porque a veces la corrección, como dice la Escritura, en Hebreos capítulo 12, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero luego da sus frutos. Siempre, siempre, Dios nos trata y hace que los eventos vengan a nuestra vida, pero en la manifestación de su naturaleza paternal. Un padre que ama y ama de manera inigualable. Y dice, desde tierra lejana llamé al varón de mi consejo, yo hablé. ¿Quién habló? Cuando Dios habla, es una verdad certificada, inevitablemente para cumplirse. Yo hablé y haré venir. Lo que se fue, vendrá. Pero lo que se fue no vendrá como se fue, vendrá a la manera de Dios. Entiende eso tan importante. Lo que se fue no vendrá como se fue, vendrá como a la manera de Dios. Es que perdí, es que fracasé. Vendrá las cosas a la manera de Dios. Dice, lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Significa que está en la memoria del presente de Dios. Lo haré y también lo haré. ¿Qué tan tremendo es eso? Saber que Dios lo hará como ha dicho. Sucederá como te fue prometido. Así Dios lo hará. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante entender, tu nacimiento es la razón de un propósito de Dios. Antes de que tú eras, el propósito ya era en ti. Antes de tu nacimiento ya tenías una señal del propósito de Dios. Por eso lo que fue marcado para vivir no se perderá. Lo que fue escogido para servir tendrá que servir. Lo que fue liberado para buscar a Dios tendrá que buscar. Y lo que fue prosperado para Dios, por Dios, tendrá que ser usado para Dios. Y lo que fue escogido para Dios, en Dios permanecerá. Por eso dice el Salmo capítulo número 139. Me fascina este texto de la palabra de Dios, este texto del libro de los Salmos, capítulo 139, el verso número 16. Qué bello es este texto. Dice, mi embrión, apenas antes de que fueras, ya eras con Dios. Cuando estabas en el proceso para ser, ya eras con Dios. Y ahora que estás, es con Dios. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Toda verdad de Dios escrita en los libros de Dios es la que tú oyes.
Porque antes de ser formada necesitas oírla, necesitas visionarla, necesitas digerirla en tu espíritu. Por eso es importante tener el espíritu abierto a lo que Dios habla. Porque cuando nuestro espíritu está despierto a lo que Dios habla y entras en la imagen del modelo que genera la palabra de Dios, la viste en tu espíritu, la recibirás en el presente de tu día. La vi. Qué hermoso cuando la palabra de Dios llega y uno dice, wow, esa palabra llegó. La vi por la palabra, la sentí por la palabra, la experimenté por la palabra. Eso vendrá. Eso sucederá. Por eso dice la palabra de Dios, y fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que te dice, hay una razón de tu nacimiento y es el propósito. Tengo un propósito con tu vida. Tengo un plan deliberado contigo. Tengo un propósito que está en el nivel superior de tu vida. Tengo un propósito para desarrollar con tu vida. No es que tanto puedas, es que tanto me creas. No es que capacidad tú tengas, sino que disposición tienes en el corazón. Entonces la capacidad te la da Dios. Tú solo necesitas creer. Creer. Y necesitas el milagro, y el milagro, la parte del milagro la hace Dios. Y lo quiere hacer porque tiene un plan tiene un propósito con tu vida. Y vivir en el propósito de Dios es cargar con nosotros una obra de la voluntad divina para hacer. Qué poderoso eso. Y cuando tú cargas dentro de ti la voluntad de Dios para ser marcada, determinada en una fecha, eso sucederá. Porque no importan los años que pasen. Moisés nació para un propósito y estuvo en casa de Faraón. Quizás no tenía la claridad de su propósito. Y luego comete el error de matar a un egipcio y tiene que huir. Y en esa ausencia, los años llegaron, el tiempo pasó. Pero el propósito nunca dejó de ser en la vida de Moisés. El propósito de Dios nunca se envejeció en la vida de Moisés. Quizás Moisés envejeció su cuerpo, pero en su propósito jamás. Por eso la misión que Dios te dio a hacer, tendrás que hacer, porque va a llegar un momento en tu vida donde vas a entrar en el espíritu de la conciencia, de la pasión por lo que Dios te ha dicho que va a hacer. Por eso hoy, mientras estoy predicando, siento en el espíritu que alguien que me está viendo y me está oyendo está ardiendo su corazón, porque sabe que Dios lo va a hacer como lo ha dicho. Y ese fuego que estás sintiendo interiormente es el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra que está diciendo: yo estoy aquí. La palabra de Dios está presente hoy.
Los hechos de Dios hoy están presentes en tu casa. Hoy Dios se hace presente con una palabra y con esta palabra la presencia del poder de los hechos de Dios. Si nací para un propósito, nací para ver el propósito cumplido en mí. Como dice el Salmo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y cuando uno tiene propósito, no puede estar encarcelado. Cuando uno tiene propósito, no puede ser esclavo ni de corrupción, ni de pecado, ni del miedo, ni del temor, ni del sistema, ni de la enfermedad. Cuando uno tiene propósito, solo está atado a Dios y a la fecha del cumplimiento de su voluntad en mí. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Por eso Dios te enlazaste en los actos de la victoria de la cruz y te uniste al equipo ganador. Eres parte de este equipo. Eres miembro de este equipo. Eres integrante de este equipo que es el equipo de Dios. Cuando te pregunten a dónde perteneces, tú tendrás que confesar: pertenezco al equipo de Dios. Y este equipo de Dios es el que tiene que evangelizar poderosamente a este mundo en este último tiempo. Este es el equipo que tiene que levantarse para reprender los espíritus de enfermedad y de opresión. Este es el equipo de Dios que debe levantarse con la voz de la esperanza para un mundo que se siente desalentado. Este es el equipo de Dios que debe levantarse e integrar su familia para que unidos todos estemos en este equipo precioso del Señor, porque este es el equipo ganador. Finalmente, lo único que va a prevalecer es Dios, su gloria y su iglesia. Los que perseveraron, los que se mantuvieron. Por eso dice Mateo 24, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es la perseverancia en la legalidad del evangelio la que nos da salvación. Y Él te unió. Tus virtudes no te dieron el derecho de estar aquí. Tus virtudes no te dieron el derecho de decir: eres un pastor, eres un predicador, eres un empresario bendecido. Esta casa es una casa de bendición. No fueron tus virtudes, fue Él el que te eligió y el que dijo que eres un bendecido. Por eso es que cuando Dios te dice eres sano, tú eres sano sin importar lo que el médico dijo, el especialista manifestó, sin importar que te dijo que tu enfermedad era de por vida. Tú no naciste porque eres un propósito de Dios para estar ligado a los fármacos. Tú no naciste para eso, naciste para estar ligado a la verdad de Dios, de un cuerpo sano y libre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. La victoria es el lenguaje de tu boca. La victoria es el camino para transitar en tu vida. Dios lo hará. Dios lo hará. No tengas miedo, Dios lo hará. No, ay, Señor Jesús, siento la presencia aquí poderosa de Dios. Dios lo hará. Y lo hará a la manera como Él lo hace. Vaya manera de Dios hacerlo. Vaya forma de hacerlo. ¿Cuántos llegamos totalmente desintegrados en 1000 pedazos? Vidas desbaratadas. De esa manera lo conocimos. Pero cuando llegamos a Él
Él unió las piezas dispersas de nuestra vida, las unió para ser el modelo más espectacular en una obra maestra como eres tú. Y aún falta mucho más de lo que ya recibiste. Aún falta. La medida que la revelación de la palabra vaya entrando en tu vida y se vaya manifestando, muchas cosas más se verán de Dios en ti. Es la falta de la revelación que nos ha impedido, que nos ha privado de mayores privilegios, pero estoy aquí para romper el espíritu de esclavitud mental religiosa. Estoy aquí en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret para romper en tu vida todo espíritu de torpeza espiritual, porque ha llegado el tiempo en que lo torcido se enderece. Ha llegado el tiempo de entrar todos en el camino, porque estamos en la recta final de los tiempos. Cristo viene por su iglesia a levantar. Iglesia, tu mayor preocupación en esta hora es vivir para Dios, ligarte completamente a Él. Ahí está la seguridad de tus días. Iglesia, prepárate en oración y en clamor, en consagración de vida. Vuélvete del pecado y de la iniquidad que hay en tu vida. Vuélvete en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Vuélvete a alinear en la ruta de la santidad y de la búsqueda de Dios, porque el tiempo se acaba. Cristo viene por su iglesia. Y el tiempo, veo que en el reloj de Dios se aceleran los tiempos, y por lo tanto nosotros también tenemos que entrar en la fuerza del Espíritu y acelerarnos a predicar la palabra, a servirle al Señor. Cuando estés trabajando en tu empresa, en la oficina, en la calle, donde quiera que estés, allí medita en las cosas de Dios, ligados completamente al Espíritu de la comunión constante con Dios. Eleva los niveles de tu tiempo de oración, de tu tiempo de intimidad, en la lectura de la palabra poderosa del Señor, en el examen diario de nuestro ser. Quebrántate, ríndete, rindámonos más a Dios cada día y liguémonos cada día más en la dependencia de su palabra, porque los días son malos y el tiempo se agota. Amada iglesia de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 17, dice la palabra: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cumple tu palabra que dijiste a tu siervo David. Aleluya. Dios le habla a David y le dice: yo voy a bendecir tu generación, porque en esto no solamente tú vas a estar conmigo, tu hijo Salomón también va a estar conmigo. Y cuando Salomón llega al tiempo de la dedicación del templo, Salomón evoca las palabras de Dios y le dice: Señor, oh Jehová, cumple la palabra que diste a tu siervo. Y toda palabra que viene a través de la predicación es una palabra revelada del Espíritu. Y tú tendrás que entrar en la fecha del tiempo, de la oportunidad de Dios, donde dirá: Señor, cumple la palabra que le dijiste a tu siervo. Porque esta palabra Dios te la dijo, porque ha de cumplirse. Porque tú estás atado, tú y yo estamos atados a una verdad de la fecha de Dios que se cumple. Tu vida se ató al hogar del Padre,
a la prosperidad abundante y a la visión de un sueño profético ministerial. Qué tremendo es entender esta tremenda palabra. Tu vida se ató al hogar del Padre. Son hijos que saben de su paternidad. Son hijos que saben el espíritu el cual fueron engendrados y por eso son estables. Son hijos que saben que vienen de la genética de altar y por eso aman el altar. Son hijos que saben que vienen del espíritu de consagración, por eso buscan la consagración. Todo hijo que conoce a su padre vive el modelo de ejemplo de su padre. Y fuiste atado a eso, a la paternidad de un modelo de vida, de amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Te ataron a la abundancia, a la sobreabundancia. Esa es la medida que viene para ti, sobreabundancia. Y cuando hablo de sobreabundancia, no solo hablo de lo financiero, hablo de la sobreabundancia de la paz en tu casa, en tu vida, de la sobreabundancia de las ideas creativas que vendrán sobre muchos empresarios cristianos que a través de esta circunstancia tendrán que redireccionar completamente la ruta de sus vidas a nuevos lugares y a nuevos mercados y a nuevas oportunidades. Las ideas vienen de Dios y las oportunidades son de Dios. Y Él te las dará. Él te dará las estrategias. Él te dará las estrategias para poseer, para alcanzar, para lograr. Él te dará las estrategias para vivir en la plenitud de tiempos nuevos, de tiempos extraordinarios, de tiempos maravillosos con Dios. Él lo hará poderosamente en tu vida. Dice la Escritura en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso número 6. Cuando tú estás atado a la paternidad, entonces te ligas con el espíritu del ejemplo de tu padre. Dice la Escritura en Segunda de Reyes capítulo 2 verso 6, y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron ambos. Esta es la historia de Elías y Eliseo. Elías en la fecha de su arrebatamiento y Eliseo ligado a la paternidad de su padre. Por eso creo que la gente que está ligada al espíritu de la revelación de la palabra dada de Dios a su padre, esa es la gente que está ligada al espíritu de la unción de Dios. No importa, no estamos físicamente unidos, pero estamos unidos en el espíritu, y la unción de Dios, la presencia de Dios fluye poderosamente en tu espíritu, te levanta, te restaura. Que la gloria de Dios toque ahora mismo tu vida de una manera extraordinaria. Y así como Elías le dijo a Eliseo, llegó el momento de partir a una mayor dimensión. Cuando tú estás ligado, siempre estás en la determinación de subir a las dimensiones de tu Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y Eliseo dijo: sí, lo sé, pero vive Jehová que no te dejaré. Vamos a estar ligados porque estamos atados a una verdad de Dios, y tenemos que estar también atados al espíritu de la paternidad para continuar haciendo que cada palabra escuchada nos levante, nos restaure. Iglesia,
quiero dejar con ustedes 7 cosas rápidamente. Dios te ató, número 1, a la historia del movimiento de un gran avivamiento. Vamos a vivir ese gran avivamiento, porque fuimos atados para este tiempo por una verdad de Dios. Por eso estamos vivos, por eso estamos en pie. Hay muchos que se fueron, hay muchos que han caído, hay muchos que no pudieron levantarse, pero tú estarás vivo, tú estarás en pie, tú estarás con la bandera de la voz de estar presente, con la voz de decir, estoy aquí presente. Quiero vivir atado a este tiempo del avivamiento que viene, a esta gran manifestación sobrenatural de Dios que viene. Quiero estar atado. Por eso dice el libro de Jeremías capítulo 1, el poder que Dios le imparte a Jeremías. Jeremías, estás preparado para este tiempo. Dice Jeremías capítulo 1, el verso número 9 y 10. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Tocó mi boca. Y me dijo Jehová, aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Las palabras de Dios están en tu boca. Y estás en el lugar de la autoridad. No dejes absolutamente que nada estorbe la paz de tu vida. No dejes que nada interrumpa la tranquilidad de tu casa. No dejes que nada absolutamente te oprima. Levántate y rompe, reprende en el nombre de Jesús de Nazaret todo aquello que ha venido para estorbar tu vida y para oprimirte. Levántate en libertad, porque tú fuiste atado para un tiempo de avivamiento. Tiene que haber avivamiento. Y el avivamiento es la vida que se siente de Dios en medio de la adversidad. El avivamiento es sentir la necesidad constante de buscar a Dios como una necesidad imperante. Avivamiento es eso, sentir la necesidad imperante en tu espíritu de Dios. Por eso es interesante definir los términos de avivamiento. Es como la gente que piensa que prosperidad es tener solamente dinero. La prosperidad del hombre no consiste en los bienes que posee. La prosperidad es estar ligado a Dios y a su palabra, porque cuando estás ligado a Dios y a su palabra, entonces el reino es tu provisión, el reino es tu medida suficiente, y lo demás tiene la orden del reino al cual estás atado a venir como añadidura. Por eso cuando tú estás atado a Dios, sabes que esta adversidad no es más que un campo de entrenamiento para niveles superiores. Qué interesante, cuando tú estás atado a Dios. Número 2, estás atado al progreso de su reino como familia bendita. Cuando atamos nuestra casa, nuestra vida a Dios, entramos en el campo de los benditos y de familias benditas. Esas familias benditas tienen que convertirse en altares de Dios,
Esas vidas benditas tienen que convertirse en instrumentos confesores de las verdades del Evangelio. Esas vidas benditas tienen que convertirse en vehículos evangelizadores y predicadores de la palabra bendita del Señor. Esas vidas benditas tienen que convertirse en medicina en sus palabras. Tus palabras tienen que ser una medicina para aquel que está enfermo emocional, psicológicamente, espiritual y físicamente. Por eso dice la palabra de Dios, es la forma como Dios vestirá a esta generación, es la manera como Dios vestirá a este pueblo, es la forma como Dios hará de este pueblo esta manifestación tan poderosa. Proverbios capítulo 31, el verso número 21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Hay protección en la casa porque estoy atado a Dios. Hay protección para mi vida y para mis hijos. No importa en qué lugar del planeta están, todos estamos atados a Él. Y eso hace que haya, dice la Escritura, vestiduras dobles y habla acerca de protección, calor. Cuidado. Cuando tú estás atado a Dios, punto número 3, estás atado a la victoria sobre todos tus enemigos, donde vayas. No importan los tránsitos de tu vida, lo importante es sentir y tener la convicción que estoy atado a Dios. Entonces tienes victoria sobre tus enemigos donde quiera, donde quiera, donde quiera que vayas. No importa, donde quiera que vayas, no importa. Allí tendrás la victoria de Cristo el Señor. Alabado sea el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Primera de Crónicas, capítulo número 18, verso 6. Dice la palabra, y puso David guarnición en Siria, de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Estos días van a haber sorpresas de bendiciones en las manos de los hijos de Dios. En estos días van a haber sorpresa de bendición en las manos de los hijos de Dios. En estos días habrá nuevas noticias divinas en las casas de los hijos de Dios. Porque donde quiera que ellos vayan, Dios dará la victoria. No importa contra quién peleas, no importa contra quién, no importa quién se ha levantado contra ti, Dios te dará la victoria. No desmayes, no tengas miedo, esto también lo ganarás, esto también lo lograrás, esto también será superior, porque tu seguridad de la victoria de esta hora es a quien estás atado, al Cristo poderoso. Dios te ató, estás atado, número 4, a Dios, a las promesas de Abraham, por la herencia, a la adoración davídica por destino. Cuando estamos atados a Dios, unidos a Él, estamos unidos a la promesa de la herencia. La herencia. Herencia. Todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, lo ganó
y lo ha entregado a la iglesia. Por eso él tuvo que morir, porque solo la herencia se vuelve activa, se vuelve real, es a través de la muerte. Jesús tuvo que morir para podernos legalizar la herencia. Por eso cuando te hablo de sanidad, no te hablo de una cosa opcional, te hablo de un derecho. Tú eres sano por derecho, por herencia divina. Y por esa herencia divina, tú eres un hombre bendecido. Por esa herencia divina, mi casa es un lugar de bendición. Por esa herencia divina, estamos seguros de que esto también lo ganaremos. Estamos seguros que saldremos como oro refinado en Dios. Estamos seguros que veremos llenarse nuestros hogares de la paz sobrenatural de Dios y veremos ver florecer nuestras empresas nuevamente con más fuerza. Veremos otra vez levantarse y emerger aún de las cenizas mismas. De ahí Dios te levantará poderosamente. Y no es una expresión de motivación, es una declaración de una verdad que te pertenece vivir, porque estás atado a la herencia y estás atado a la adoración. Este es el tiempo de adorar a Dios. Ya tienes la palabra, ya tienes la promesa, ya tienes el juramento, ya está confirmado, ya tienes la bendición en la cuenta de tus días. Entonces ahora levántate y adora a Dios. Adora al Santo de Israel. Una iglesia que aprende a adorar es una iglesia que aprende a ver la presencia de Dios, a vivir en la presencia de Dios, a estar en la presencia de Dios. Dios te ató, estás atado. Número 5, a la visión y a la misión de una vida nueva sin herencia del pasado. Atado a una vida, a una visión. Oye eso bien en el espíritu. Tienes casa, tienes identidad, sabes cuál es tu ruta de vida en Cristo. Tienes una misión de una vida nueva sin herencia del pasado. El pasado no es más, esto es poderoso, el pasado no es más que la voz agónica del diablo reclamando la legalidad de un expediente que ya no existe, que ya no existe. Poderosísimo. El pasado no es más que una historia que fue borrada para escribir sobre ella lo nuevo. Hay poder de Dios, lo nuevo de Dios en mi vida. El pasado no es más que una experiencia que me enseñó que Dios tiene un plan, un propósito grande con mi vida. El pasado, esto es poderoso, el pasado, ese pasado triste y trágico se quedó con el diablo porque estoy en el presente con Dios. En el presente con Dios. El pasado ya no está. No lo busques. No te atormentes por los errores de tu pasado,
La sangre de Cristo fluye en esta hora y el río de la oportunidad para ser limpio se abre en esta hora. Solo sumérgete en esta hora y dile: Señor, aquí estoy, necesito sumergirme en ese río precioso de tu sangre. Lávame, límpiame, restáurame, perdóname, santifícame. No puedes estar confundido. Recibe la claridad de tu espíritu para recibir lo que de Dios te pertenece. No dejes que el diablo te quite, te robe lo que Dios te dijo que era tuyo. Cada vez que sientes los síntomas, no es más que una manifestación del enemigo para hacerte creer que no es, pero ya es en Dios, porque Dios ya te lo dio y el pasado ya no existe. No vivimos en el pasado. No vivimos en el pasado, vivimos en el presente eterno de Dios, porque es el lugar donde Dios nos llamó para estar. Por eso el presente de Dios es sano. El presente de Dios es ser un hombre santo y una mujer íntegra para Dios. El presente de Dios es que en esta casa lo nuevo de Dios ha llegado y la atmósfera está presente. Lo presente de Dios es que de esto poco que tengo será multiplicado y tendré mucho. Lo presente de Dios. Hay poder de Dios. Es el sonido de lo que oigo que viene. Por eso dice la Escritura en Segunda de Pedro, capítulo número 3, capítulo 1 mejor, Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 3, dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos han sido dadas. ¿Por medio de quién? Por medio del Dios del presente eterno que nos llamó. Si Dios vive en el presente, es el lugar donde yo debo estar. Atado a Él. Número 6. Atado a la prosperidad de Dios. Atado a la prosperidad de Dios de los años consecutivos y a la restitución de tus bienes. A partir de hoy, atado, aleluya, rey azúcar, amasoya, rebacatarre samay. Dice: estoy atado a la prosperidad de Dios consecutiva. No solamente es una prosperidad material, es una prosperidad espiritual. Vas a prosperar espiritualmente. Vas a prosperar como prosperan los días revelados de Dios. Vas a prosperar como prosperan los árboles del huerto del Edén. Vas a prosperar como prosperan los árboles que son plantados junto a la corriente de agua. Esto es, junto a la revelación divina. Vas a crecer y vas a prosperar, porque los días de tu lamento pasaron y el tiempo de tu alegría ha llegado. Porque este es el tiempo donde las heridas son sanadas. Este es el tiempo donde las heridas que fueron hechas por los hombres, las heridas que fueron hechas por las circunstancias, las heridas que hizo el diablo, hoy son sanadas en el nombre de Jesús. Y hoy te levantas como un hombre sano. Hoy tus finanzas se levantan como una finanza sana. Hoy tu hogar se levanta como un hogar sano de pleito, sano completamente de contienda, de conflictos, sano completamente de esas divergencias constantes, sano de esa atmósfera terrible y tétrica de los hogares, sano completamente en el nombre de Jesús de Nazaret, por la medicina de la paz y de la bendición de Dios que nos hace prosperar.
Por eso dice el libro de Isaías capítulo 48. Aquí hay un texto tremendo. Isaías capítulo 48, el verso número 14 y el verso número 15. Dice la palabra del Señor así: juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Ese es el decreto. Hay decreto de Dios sobre tu vida, que serás prosperado, porque todo lo que está atado a Dios tiene fecha de cumplimiento. Y número 7, cuando tú estás atado a Dios, estás atado en el altar para servir a su reino. Cuando tú estás atado a Dios, estás atado al altar. La vida de oración es una naturaleza en tu vida que fluye de manera constante, porque donde hay altar hay fuego, y donde hay fuego hay presencia, y donde hay presencia de Dios todo es posible. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos la gloria de Dios, necesitamos vivir para Dios, necesitamos permanecer completamente unidos a Dios y a su palabra. Rai Sokota Rahamasherra Mamashia. La presencia poderosa de Dios está aquí. La gloria del Señor está fluyendo poderosamente. Yo llamo a un pueblo que se determinó a permanecer atado a Dios, porque quien está atado a Dios está atado al cumplimiento de las fechas. Iglesia, estamos en los días de las fechas de Dios, estamos en los días del cumplimiento de las fechas proféticas de Dios, estamos en los días donde las fechas proféticas de Dios están a punto de cumplirse en muchas áreas de nuestra vida. Por lo tanto, habrá muchas cosas extraordinarias que van a acontecer y van a suceder. Hay muchas vidas que van a ser completamente restauradas. Por lo tanto, hoy, atados al altar de Dios, el fuego de la presencia de Dios arde, la gloria de Dios comienza a fluir poderosamente de una manera extraordinaria. Por lo tanto, hay respuesta. Todo altar tiene voz de respuesta, y hoy oigo yo la voz de la respuesta del altar divino. El tiempo para vivir es el tiempo de ahora. El tiempo para servir es el tiempo de ahora. El tiempo para buscar a Dios es el tiempo de ahora. El tiempo para comprometerse con Dios es el tiempo de ahora. El tiempo para estar unidos como una familia integral y como una familia de Dios es ahora. El tiempo de los sacerdotes es ahora. El tiempo de los predicadores es ahora. El tiempo de los pastores es ahora. El tiempo de los que recibieron una misión de Dios para predicar en el ministerio es ahora. Es ahora el tiempo de tu libertad. Es ahora el tiempo de tu sanidad. Es ahora el tiempo de las respuestas de Dios. Es ahora el tiempo en que este asunto se resolverá en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Que la presencia y la gloria del Eterno invadan completamente sus vidas, que los cielos se abran de una manera extraordinaria, poderosamente sobre tu vida, sobre tu casa. Yo te bendigo en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, para vivir los tiempos de estar atados completamente a Dios y a su palabra. Te bendigo y prepárate, porque tú eres el próximo lugar donde la fecha de Dios tendrá una revelación. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y les amo con amor profundo. Es mi oración a Dios todos los días: les proteja y les bendiga, les guarde grandemente y les provea con provisión sobrenatural. Que el amor de Dios sobrenatural invada sus vidas.
Muy pronto nos veremos juntos para adorar a nuestro Dios. Recibe y sigue en el fluir poderoso del Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Les amo. Ministerio Internacional Generación de Fuego.